Buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar nuestro estudio en pediatría y ahora vamos a ver unos temas de importancia avanzando en lo que es las patologías respiratorias. Vamos a estudiar dos grupos de patologías que afectan la laringe, por arriba y por debajo de la laringe. Entonces, estas enfermedades las vamos a conocer como laringitis en general, pero de acuerdo a donde se ubiquen van a adoptar su nombre. Entonces vamos a estudiar dos grupos de patologías. Una primera patología que se denomina laringotraqueobronquitis o CRUB. La laringotraqueobronquitis o CRUB es, si nos ponemos en referencia, aquí tenemos la tráquea, aquí tenemos la vía aérea, el interior de la vía aérea está la tráquea y aquí está la laringe. Muy bien. El CRUB es una enfermedad infraglótica, es decir, que va después de la glotis. Afecta con frecuencia en la época de otoño e invierno en los países que tienen estas estaciones y abarca con frecuencia a los niños entre los 6 meses y los 5 años, con un promedio de 2 años. Y sus síntomas tienen la característica de que se agravan más en la noche. La característica de esta obstrucción subglótica, es decir, por debajo de la glotis, es el predominio de una tos perruna a modo de ladrido, una tos perruna o tos metálica o tos de foca. Esa es la tos característica del niño que tiene CRUB. Puede tener un estridor inspiratorio, puede tener una disfonía y una dificultad leve para respirar. Puede estar precedido de un cuadro gripal y progresivamente va avanzando hasta la obstrucción de las vías aéreas a nivel de lo que es las cuerdas vocales debajo de la glotis, obstrucción subglótica. Esta enfermedad va a ser caracterizada en su mayoría por cuadros de tipos virales, pero está precedido de un cuadro de resfrío común que puede ser 1 a 2 días previo a la instauración del cuadro clínico. Es decir, que el niño tiene la capacidad de empezar su crisis con fluido nasal, con tos, con coriza y leve fiebre, febrícula más bien. Entonces, esto es normalmente como tiene que estar el interior de la tráquea sano, y como vemos aquí empieza el estrechamiento. Esto es lo que se denomina CRUB o laringotraqueobronquitis. ¿Por qué se denomina laringotraqueobronquitis? Porque empieza en la laringe y avanza poco a poco hasta los grandes bronquios. Laringotraqueobronquitis. Entonces abarca la laringe, abarca la tráquea y llega hacia los grandes bronquios. El CRUB representa el 5% de las consultas pediátricas y aproximadamente ocurre 60 casos por cada 1000 niños en Norteamérica, pero en los países latinoamericanos es la segunda causa de dificultad respiratoria en los niños menores de 2 años. Como mencionábamos en la parte epidemiológica, es más frecuente en el invierno, es más frecuente en los varones, en los niños, y afecta sobre todo a los niños entre 6 meses y 3 años de edad, con una mayor incidencia cerca de los 2 años de edad. Encontramos aquí la laringe normal, las cuerdas vocales y la tráquea, encontramos aquí, y luego empieza a ver la laringe inflamada. Empieza a ver la inflamación de las cuerdas vocales y de la estructura que circunda. Y aquí tenemos la tráquea. Hay mayor predisposición familiar, donde el 15% de los niños pudieron haber tenido antecedentes de familiares con CRUB. Y no es común su desarrollo en menores de 6 años, sin embargo, pues pudiera ser raro en los adolescentes, raros casos se pudieron haber detectado. Vamos a encontrar aquí en su etiología. La etiología principalmente pues es quien ocasiona el CRUB, es el virus del parainfluenza. Entonces el virus del parainfluenza se clasifica en parainfluenza 1 y 3 y en ocasiones los tipos 2 y 4. Pero puede haber una asociación con el metaneumovirus y con el coronavirus. Esta infección tiende a causar una inflamación generalizada de lo que es la mucosa de las vías aéreas superiores e involucra la laringe, la tráquea y los bronquios y produce una laceración, una efacelación y necrosis del epitelio. Entonces va a ocasionar disfonía, tos traqueal y el estridor laringeo, que es el estridor gruposo. La causa principal son los virus, sobre todo los parainfluenza tipo 1, 2 y 3, más el influenza 1 y 3. Sin embargo, también puede ser provocada por bacterias. El 75% hasta un 80% lo causan este tipo de virus para influenza. Y otras bacterias pueden provocar hemófilos influenza tipo B,
el Mycoplasma, pneumoniae, el Streptococo, la Neisseria, la clamidia, el Staphylococcus. También puede ser provocada en los niños inmunodeprimidos por el Candida albicans y es frecuente la influenza de tipo A y B y el sincitial respiratorio. Menos frecuente también se asocia a otro grupo de virus, como son los enterovirus, rinovirus, metaneumovirus humano, la varicela, el herpes y el sarampión. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre la fisiopatología en estos pacientes? La vía de transmisión es por contacto directo. Aquí tenemos la tráquea y el pulmón. El CRUC o laringotraqueobronquitis abarca la laringe y la tráquea y llega hacia los grandes bronquios. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? La lesión empieza a nivel de la nasofaringe y avanza en el epitelio respiratorio de la laringe y la tráquea y puede detenerse o avanzar al árbol respiratorio produciendo una inflamación difusa, un eritema y edema de las paredes de la tráquea. Entonces vamos a encontrar que el CRUC va a provocar alteración a nivel del músculo liso traqueal, estrechando la luz. El edema, el área que se edematiza, se produce, aquí ocurre una inflamación y se infiltran linfocitos, histocitos, neutrófilos y células plasmáticas. El virus, una vez entra al organismo, va a secretar cloruro de sodio, inhibe la absorción del infiltrado a través del epitelio traqueal y por lo tanto esto va a motivar que se aumente el edema y se estrecha la luz. Normalmente esta es la luz de una vía aérea sana y en estos momentos pues vemos que empieza el músculo liso, se engruesa y se disminuye la luz. Y de esa manera ocurre pues la obstrucción que dificulta y causa toda la parte de la clínica. Tenemos aquí los virus que causan infección en la nasofaringe, la diseminan al resto del epitelio motivando un edema inflamatorio y edema de las cuerdas vocales, por tanto disminuyen el calibre de las vías aéreas, disminuyen su diámetro, motivando una resistencia importante al flujo del aire y al provocar el edema de las cuerdas vocales motiva voz difónica, ronquido y la tos perruna o gruposa característica. Entonces tenemos aquí que es la región subglótica, porque yo les decía a ustedes que era un edema subglótico. Entonces, debajo de las cuerdas, de las cuerdas vocales, en la región subglótica, va a ocurrir el estrechamiento que provoca los síntomas y, en general, la tos, la dificultad para respirar y, eventualmente, de acuerdo al nivel de obstrucción, diferentes grados de hipoxia, hipercapnia y falla respiratoria. Hay un caso que es particular, que es aquel paciente que hace un CRUC espasmódico donde se observa edema no inflamatorio en la región subglótica, cuya etiología es diferente a la motivada por los virus que hemos analizado. El diagnóstico se fundamenta en la clínica, una adecuada anamnesis y un examen físico. La laringe, la tráquea y en las cuerdas vocales, debajo de la glotis subglótica está el proceso. La anamnesis en la fase de inicio aparece como síntomas inespecíficos como que fuera un resfrío común. Simula una infección respiratoria alta con rinorrea, fiebre, dolor en la garganta, tos, y esto puede ser 1 a 3 días previo a la instauración del cuadro clínico. Después del tercer día se instaura la difonía, la tos perruna, la dificultad para respirar y los estridores inspiratorios. Los síntomas pueden exacerbarse durante la noche y pueden no presentarse fiebre, más bien ser solo una febrícula. En el examen físico del niño es la evaluación de la gravedad del nivel de obstrucción que el paciente presenta. Entonces, sobre todo recuerde usted que dónde se encuentra la obstrucción a nivel subglótico y hay que diferenciar si la causa es infecciosa o no infecciosa. Entonces, en el examen físico yo tengo que tener al niño en un ambiente cálido para evitar que me alterne la frecuencia respiratoria y en general los signos vitales. Debo evaluar los signos vitales, principalmente la frecuencia respiratoria y la saturación del oxígeno. Inicialmente, la faringe la puedo encontrar hiperémica normal o puede estar levemente hiperémica o congestiva. También puede haber tirajes costales en respuesta de la dificultad respiratoria por la obstrucción subglótica. La frecuencia respiratoria puede estar aumentada dándome taquimia y puedo auscultar en ciertos casos, cuando ya está avanzada el cuadro clínico, sibilancias. En la fase tardía, progresa el edema y la obstrucción es casi total de la vía aérea y necesito valorar signos y síntomas de hipoxia, porque va a causar ansiedad en el paciente, dificultad para que se alimente e inquietud, y van a ser los primeros marcadores que denotan la presencia de una mala entrada de aire en el paciente. Posteriormente puede encontrar taquicardia, hipotonía y cianosis, alteración de los niveles de conciencia, y luego pues puede haber en etapa fulminante un paro cardiorrespiratorio en el paciente. Vamos a ver
¿Cómo valoramos el índice el nivel de gravedad del paciente? Podemos valorarlo a través de la escala de Towson, hasta la escala de Wesley. Para determinar el nivel del Krupp, puede utilizar un score. Y hay varios mecanismos para valorar el score del Krupp. Una escala muy valorable es la de Wesley y el score de Towson, donde voy a valorar a 5 parámetros con el score 0, 1, 0, 1, 2 y 3. Voy a valorar la presencia del estridor, la entrada del aire, el color de la piel, las retracciones y el nivel de conciencia. Y de acuerdo a eso, pues lo voy a catalogar. Si me da el score menor a 5 es leve, leve a moderado, el score entre 5 a 7, moderado entre 7 a 8, y el paciente que supera mayor a 8 es un paciente muy grave. Igualmente tenemos acá la escala de Wesley, que es muy similar, nos va a valorar el estridor, el tiraje, la ventilación, entrada de aire, la cianosis, el nivel de conciencia. Y también mayor a 7, pues es un Towson o un TAL o un Towson o un Wesley muy deteriorado. Debido a que hay la amplia presentación de la clínica en los niños con Krupp, podemos dividirla de acuerdo a su gravedad en 4 grados. El grado 1, vamos a ver disfonía, estridor inspiratorio leve o intermitente, estridor acentuado con el esfuerzo, agitación o llanto. El grado 2, la disfonía, el estridor respiratorio es continuo, el tiraje leve, pero hay retracción supraesternal, intercostal y subcostal. El grado 3, hay disfonía, estridor inspiratorio y expiratorio, tiraje intenso, signos de hipoxemia marcados, notándose como palidez, inquietud, sudoración y hipolimia, y disminución del murmullo pulmonar. El grado 4, voy a encontrar en el paciente disfonía, estridor inspiratorio y expiratorio, tiraje intenso, palidez, letargia, cianosis y dificultad para respirar. El diagnóstico para el Krupp puedo valorarlo a través de imágenes, pero la clínica es importantísima porque esta patología es clásica, la tos perruna o tos de foca que se aprecia en ella. Los estudios de imagen no son muy necesarios para el diagnóstico de Krupp, pero sin embargo pueden ser útiles para excluir otro tipo de enfermedades. Yo puedo apreciar en una placa del tórax, lo que es la parte del cuello, esta imagen que está aquí, porque el aire llega hasta aquí y aquí se hace una punta, porque aquí está la obstrucción, se llama el signo de la punta del lápiz, o en su defecto puedo ver que el aire llega y a este nivel empieza a estrecharse, miren aquí, entra y se estrecha, se llama el signo del reloj de arena. Este signo del reloj de arena es muy clásico de lo que es un Krupp. Puedo hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías de tipo obstructivas, como es la infecciosa, la epiglotitis, un acceso periamigdalino o retrofaringeo, una traqueitis bacteriana. Mecánicas, aspiración de cuerpo extraño, tumores, etc. Angioedema, neurogénico, anafiláctica, etc. Y neurológico, parálisis de las cuerdas vocales. De manera congénita, una laringotraqueomalacia, una estenosis subglótica, membranas laringeas o laringocele. Por lesiones térmicas, por lesiones químicas, por ejemplo, cuando hay la inhalación de gases tóxicos o la ingestión de cáusticos o una aspiración repetida de jugo gástrico por reflujo gastroesofágico, cuando hay reflujos. Metabólica, laringoespasmo por tetania, etc. Bueno, el diagnóstico diferencial lo debo de realizar ante la presencia de los signos clínicos de una evolución atípica. Por ejemplo, tengo que diferenciar una laringitis espasmódica, una epiglotitis o una traqueitis bacteriana. En general, el diferencial va a estar enfocado a toda obstrucción aguda de la vía aérea superior. También puedo tener yo evidenciar signos compatibles de obstrucción de las vías aéreas superiores. Por ejemplo, en este caso, aquí encontramos, por ejemplo, puede ser detectar la posibilidad de una traqueitis, de pólipos que dan la diferencia está en que, por ejemplo, una epiglotitis me va a dar el aspecto tóxico del paciente. También puedo sospechar obstrucción de vías aéreas y laringotraqueitis, y hay inicio súbito de los síntomas, fiebre alta, ausencia de tos, en cambio no es perruna, hay disfagia, gran cialorrea, angustia porque se obstruye, en cambio la epiglotis, la obstrucción es alta, es supraglótica, y prácticamente el paciente adopta una sensación de que le falta el aire, es una sensación de trípode para que pueda introducir mejor aire a su organismo. Y otro es entre 12 y 36 meses de edad, compatibles con obstrucción de las vías aéreas por sospecha de laringotraqueobronquitis o la presencia de cuerpos extraños que me van a evidenciar un inicio súbito de un estridor, no hay fiebre, sibilancias expiratorias y la pérdida de la voz. En este caso, pues tenemos la presencia de un cuerpo extraño en las vías superiores altas.
Otro diferencial es la epiglotitis aguda, que es una inflamación de las estructuras supraglóticas que produce obstrucción, es grave y mortal, causado por el hemófilos, el acceso retrofaríngeo, que es la segunda infección subglótica más grave y puede producir estridor y simular un Krupp, pero hay que evidenciar la presencia de la masa en la parte posterior de la epiglotis y no hay tos. Y el angioedema es una insuficiencia respiratoria aguda con estridor y sibilancias que no tiene fiebre, pero se acompaña de edema de la cara, labios y úvula, así como de urticaria. Complicaciones. Las complicaciones las podemos encontrar hasta un 15% de los pacientes y están dirigidas hacia una otitis media, una deshidratación y ocasionalmente una neumonía. Lo más frecuente es que se extiende el proceso infeccioso a través de otras regiones de las vías aéreas, por vecindad puede llegar a oído medio, a los bronquiolos terminales y al parénquima pulmonar. Es frecuente la traqueitis bacteriana que se puede complicar con un Krupp más y se asocia al Staphylococcus aureus provocando shock tóxico. La traqueitis bacteriana puede provocar una enfermedad bifásica y se asocia a una clínica específica. Se recupera habitualmente de forma alternativa en una segunda fase después de 2 a 3 días de que ha presentado un Krupp vírico. El tratamiento. El pilar fundamental del tratamiento en los niños es evitar la hipoxia y tratar de disminuir el nivel de obstrucción que se presente. Se puede tratar de acuerdo al nivel de vía ambulatoria en su domicilio y la mayor parte de los niños con Krupp espasmódico o infeccioso pueden ser ambulatorios, sin embargo, solo el grupo que presente una escala moderada por arriba de 5, 6 u 8, pues indica hospitalización. Lo ideal sería utilizar epinefrina nebulizada. El tratamiento es aceptada para el Krupp moderado a grave. Actúa provocando vasoconstricción de las arteriolas precapilares mediadas por los receptores beta-adrenérgicos y produce reabsorción de líquido del espacio intersticial, por lo tanto disminuye el edema de la mucosa laríngea. Podemos encontrar la adrenalina racémica nebulizada y la adrenalina propiamente dicha. La racémica, utilizamos 0,25 a 0,75 adrenalina racémica, la diluimos en 2,25 en 3 mililitros de solución salina y se administra a través de nebulización durante 15 minutos, controlando 3 horas durante el último tratamiento, por si acaso pudiera ocurrir un efecto de rebote. La adrenalina ampolla utilizamos 0,5 mililitros por kilo, máximo 5 mililitros y hacemos una dilución de 1 en 1000. Y nebulizamos durante 15 minutos. Puedo repetir cada 20 en un Krupp recurrente o severo, previo a que ingrese a UCI para que se estabilice la parte respiratoria. Corticoides. El uso del corticoides reduce el edema de la mucosa laríngea por su acción antiinflamatoria. Puedo utilizar una dosis única por vía oral de dexametasona, 0,6 miligramos por kilo, o tan solo 0,15 miligramos puede resultar para ser suficiente. En nuestro medio tenemos dexametasona en ampollas de 12 ml, donde traen 4 miligramos, y 2 ml que traen 8 miligramos. El efecto adverso en los pacientes con Krupp tratados con corticoides a dosis de 1 miligramo por kilo día durante 8 días fue el hecho de que se tornen inmunodeprimidos y predomine la aparición de la laringotraqueitis por Candida albicans. No debo administrar corticoides en niños que tienen varicela o tuberculosis porque empeora la evolución clínica y los antibióticos no están indicados en el Krupp. Tampoco debo utilizar antitusígenos ni anticatarrales en menores de 4 años, casualmente pensando en su fisiopatología. ¿Cómo es la evolución y tratamiento del Krupp? Si el Krupp es leve, utilizo dexametasona o betametasona, tranquilizo a los padres, les doy una educación de lo que es la enfermedad y que puede estar en domicilio. Si el Krupp es moderado, utilizo dexa o betametasona, lo nebulizo con adrenalina, lo observo 2 a 3 horas, si mejora lo mando a casa y si no mejora lo hospitalizo. El Krupp grave lo nebulizo con adrenalina, aplico dexametasona, utilizo ventilación manual, lo entubo y aviso cuidados intensivos para que siga su tratamiento por la obstrucción severa. El pronóstico en ciertas ocasiones se puede resolver hasta 7 días después del tratamiento, pero por lo general los síntomas del Krupp suelen mejorar máximo en 72 horas. Un 15% requiere ingreso hospitalario y menos del 1% intubación endotraqueal en cuidados intensivos. La otra patología de tipo obstructiva es la epiglotitis. Tenemos aquí la epiglotis y luego las cuerdas vocales.
En este caso yo les mencionaba que la lesión está en la glotis, es decir, que es una lesión supraglótica. Y miren cómo ocurre el edema completamente que obstruye de manera abrupta la entrada de las vías aéreas. Definición, pues es la inflamación de las estructuras de la región supraglótica que da lugar a una obstrucción de las vías aéreas y es grave, puede causar la muerte. Ante una sospecha de que el paciente está padeciendo una epiglotitis o una supraglotitis, va a manifestarse de manera abrupta, dificultad para respirar, estridor, disfonía y fiebre de inicio brusco. Afecta al grupo de niños, principalmente menores de 25 años, y su edad de presentación más frecuente es entre los 2 y los 4 años. Ha disminuido su incidencia por cuanto la vacuna afecta al patógeno principal, que es el Haemophilus influenzae tipo B. Y encontramos al niño con epiglotitis o supraglotitis. Miren esta cara de angustia y ansiedad porque la obstrucción es severa y le dificulta la entrada del aire. Entonces el paciente adopta una posición de trípode, se estira con su cuello hacia adelante para tratar de mejorar la entrada del aire. Tenemos aquí la epiglotis inflamada. La epiglotitis bloquea la vía respiratoria alta y por lo tanto esto hace grave su cuadro clínico. Aparte, la bacteria hace una fase septicémica, motivando un cuadro de sepsis y toxemia, haciendo mucho más grave el cuadro clínico. Se afecta a más de lo que es la epiglotis, también se afecta la parte posterior de la lengua y los cartílagos y los repliegues aritenoepiglóticos. Miren cómo está, totalmente hiperémico. Y aquí está, totalmente inflamado, lo que es como muy grueso, lo que es la parte de la epiglotis. La situación es temible y puede sobrevenir en estos pacientes un fallo respiratorio porque se agota por tratar de respirar para tratar de vencer la obstrucción que está completa de la luz aérea y que puede ocurrir en cualquier momento porque el cuadro es agresivo, abrupto y termina obstruyendo completamente las vías aéreas. Puedo visualizar una epiglotis normal y una inflamación de la laringe en una epiglotitis provocada por el Haemophilus influenzae tipo B, que es el principal agente causal en un 80-90%. Pero, sin embargo, desde que ha ocurrido la vacuna, esta incidencia ha disminuido y también puede ser causada por otros gérmenes menos frecuentes como es el Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus. ¿Qué es lo que ocurre? La bacteria fisiopatológicamente ingresa, la Haemophilus influenzae tipo B, el HIC, ingresa a la epiglotis y produce una colonización, una inflamación que comienza en la superficie lingual de la epiglotis hasta abarca la submucosa donde está unida. Este edema avanza, abarca, empieza el HIC, como va ingresando, se mete a través de la mucosa y se reduce a través del edema significativamente el calibre de las vías aéreas, progresa de manera rápida e incluye los pliegues vecinos aritenoepiglóticos, los aritenoides, toda la laringe supraglótica. Este epitelio está fuertemente unido a las cuerdas vocales y detiene el edema, que es quien detiene el edema para que no se disemine y llegue hasta este nivel. Va a ocurrir una obstrucción franca de las vías aéreas superiores, la aspiración de las secreciones orofaringeas o la obstrucción de la mucosa distal puede causar un paro respiratorio. Y clínicamente vamos a evidenciar que era un niño sano, que tenía un dolor de garganta leve y que empezó de manera abrupta con fiebre y a las pocas horas da la impresión de tener un aspecto tóxico con dificultad para tragar y aumento de la respiración. Se va a caracterizar por ser evolución aguda, como les he mencionado, de progresión rápida, potencialmente fulminante y la fiebre es muy alta. Empezó con dolor de garganta en la mañana y ya más tarde o en la noche presenta disnea, disfonía, gran cantidad de cialorrea, obstrucción respiratoria de progresión rápida. Entonces, a la exploración física vamos a encontrar un niño muy tóxico, con un aspecto muy tóxico, que adopta posiciones para respirar mejor, fiebre alta. Esta posición se denomina en trípode. Cialorrea, voz apagada o ausente, hipoventilación simétrica, hipersensibilidad a la palpación del complejo laringotraqueal. Esto va a provocar que el niño tenga cialorrea, que extienda su cuello para intentar mantener permeable la vía aérea y la posición se llama trípode. Se sienta recto y se inclina hacia adelante con la barbilla elevada y la boca abierta mientras apoya sus brazos. Puede haber periodos de disnea con intranquilidad inmediatamente seguido de cianosis que es rápidamente progresiva pudiendo llevar al coma.
El estridor es tardío e indica que la obstrucción de la vía casi es completa y puede producir obstrucción completa de la vía con muerte del paciente, salvo que inicie un tratamiento adecuado. La tos perruna, que es frecuente en el CRUP, acá es poco frecuente. Tenemos aquí la gravedad de la obstrucción de la vía aérea, valora el estado mental, el estridor, el tiraje, la frecuencia cardíaca, la respiratoria y la saturación de oxígeno. Y vamos a ver si se encuentra leve, moderada, grave y muy grave, que ya amenaza la vida del paciente. Cuando este se torna letárgico, somnoliento, el estridor persiste, el esfuerzo ya casi no tiene un refuerzo, no se defiende con un buen esfuerzo respiratorio, tiene pobre respiración y prácticamente entra en cianosis. Puedo utilizar como pruebas diagnósticas, en primer lugar, pues, valoración del examen de la garganta. Una vez que yo meto el bajalengua, me salta la epiglotis y puedo encontrar la radiografía del cuello que presenta la huella, o sea, aprecio yo el edema de la epiglotis en una placa lateral de cuello con una epiglotis agrandada. Puedo hacer cultivo de garganta y análisis de sangre, pero que verifico si está el HIC presente, pero tengo que actuar agresivamente porque este bebé en cuestiones de horas puede fallecer. El tratamiento, estabilizo las vías respiratorias, obtengo cultivos de la superficie de la epiglotis y del líquido cefalorraquídeo e inicio inmediatamente y de forma agresiva por vía parenteral cefotaxima, ceftriaxona o meropenem, hasta que lleguen los resultados del cultivo que me va a evidenciar el estado de sensibilidad del microorganismo. Una vez establecida la vía respiratoria artificial del paciente, una vez que tengo que intubarlo, voy a mejorar de manera rápida lo que es la vía respiratoria y debo hacer, esto tiene que desaparecerme la dificultad respiratoria, sobre todo la cianosis. La epiglotitis se resuelve varios días de tratamiento con antibiótico y luego después de que desinflama completamente puedo extubar al paciente y el antibiótico terapia lo debo de mantener durante 10 días. Cuando el niño se haya recuperado le doy el alta y a los padres y puedo darles adrenalina en el caso de que pudiera provocar un espasmo de manera rápida. Tras la intubación endotraqueal puedo producir tumefacción reactiva de la mucosa y esto me va a evidenciar estridor grave y dificultad respiratoria que no responde al tratamiento con vapor, pero resulta útil el uso de la adrenalina racémica y los corticoides para que me ayuden a desinflamar. Este es el uso de enviar a los padres a la casa como de una manera preventiva con una dosis de adrenalina. La intubación traqueal y la traqueotomía es el último eslabón del tratamiento. La intubación previa y la analgesia general van a facilitar en gran medida la realización de traqueotomía sin complicaciones. Se recomienda utilizar un tubo endotraqueal o nasotraqueal cuyo diámetro sea de 0,5 a 1 milímetro, de acuerdo al calibre a la edad del paciente, que nos va a facilitar la intubación y reduce las complicaciones a largo plazo. El tubo que utilizo endotraqueal o la traqueotomía se debe dejar hasta que desaparezca el edema supraglótico y el espasmo o hasta que el paciente controle las secreciones de forma satisfactoria. Podemos observar una resolución adecuada de la inflamación de la epiglotis mediante una laringoscopia flexible en 24 horas y esto va a permitir una extubación más fácil. El uso de la adrenalina racémica, la dexametasona, antes de la intubación y después cada 6 horas, hasta 6 dosis con un máximo de 10 miligramos pueden ser útiles en el tratamiento del edema de las vías respiratorias después de que el paciente se intuba. Y esto es un cuadro comparativo para que ustedes tengan idea de lo que es la gravedad de la paciente. En definición, la laringotraqueobronquitis es un cuadro infeccioso de las vías altas de origen viral agudo. La epilotitis es una inflamación de origen agudo pero bacteriano en cualquiera de las estructuras supraglóticas, infraglótica, supraglótica, y este es grave y puede causar la muerte. El grupo que afecta el CRUP de 6 meses a 5 años con un predominio de 2 años, la epiglotitis, niños con un pico de 2 a 4 años. La prevalencia del CRUP es muy frecuente, la epiglotitis menos frecuente. La etiología del CRUP viral para influenza 1, 2 y 3 y epiglotitis bacteriana Haemophilus influenza. La fisiopatología en el CRUP inicia en la nasofaringe, avanza al epitelio respiratorio de la laringe y la tráquea y ahí se detiene en el árbol respiratorio provocando inflamación difusa, edema de las paredes de la tráquea. La epiglotitis comienza en la superficie lingual de la epiglotis, en la submucosa, y el epitelio está fuerte unido a las cuerdas bucales y va a provocar edema de todo lo que es los pliegues aritenoepiglóticos, aritenoides y toda la laringe supraglótica. La clínica es menos grave en el CRUP, prodromo gripales, tos perruna, deglución normal y generalmente no hay fiebre. En la epiglotitis
aparece rápidamente, la tos perune es poco frecuente, la cialorrea manifiesta, la fiebre es elevada y no hay tos. El diagnóstico en ambos es clínico, pero podemos ayudarnos de manera radiográfica, donde vamos a encontrar el signo de reloj de arena y acá pues la punta del dedo pulgar. El tratamiento en el CRUC de acuerdo al nivel, en ambos de acuerdo al nivel, pero mucho más grave en la epiglotitis. Y esto ha sido nuestra clase de hoy en relación a lo que es dos patologías que afectan la laringe, una supraglótica y una infraglótica. De acuerdo al nivel de gravedad, yo puedo utilizar el tratamiento, pero predomina la clínica como parte de mi diagnóstico. Tengan ustedes buenas tardes, ha sido un gusto y nos vemos en una siguiente clase.